Bueno, pues sí me gusta. Pues, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, pues, por acompañarnos el día de hoy, por su asistencia, también, pues, a los invitados. Muchas gracias, pues, por aceptar la invitación y por la disposición de estar aquí el día de hoy en esta actividad, en este conversatorio. Entonces, pues, bueno, mi nombre es Sebastián Tovar, yo soy comunicador educativo aquí en el Museo de la Independencia Casa del Florero. También soy licenciado en Ciencias Sociales y pues va a ser quien va a estar moderando el día de hoy el conversatorio. Antes de iniciar pues con el conversatorio con nuestros invitados, pues vamos a hablar un poco pues cómo surge esta propuesta. ¿Listo? Entonces, pues, el conversatorio del día de hoy, llamado Independencia, Música y Conflicto, Reflexiones sobre la creación, producción musical, surge como una de las actividades de la propuesta Exploraciones por los Sonidos Independientes en el Museo de la Independencia, Casa del Florero, que busca abrir un nuevo espacio desde el eje Músicas y Ciudadanías que permita conocer, investigar, comunicar y divulgar expresiones artísticas, académicas e investigativas y periodísticas dentro de los géneros musicales del rock, el punk y el metal, como expresiones de memoria viva, a la vez que genere participación, diálogo y reflexión crítica desde el respeto y la empatía con el público visitante sobre dichas expresiones de los artistas, académicos e investigadores y periodistas participantes del evento, haciendo del museo un espacio donde es posible y factible el diálogo y acercamiento constante con la sociedad civil y las ciudadanías que la conforman, así como un lugar donde se abre la posibilidad de expandir los contenidos patrimoniales y culturales que se presentan a los públicos asistentes a las instalaciones del mismo, y cuyo objetivo principal es conocer parte de la historia y de la vida cotidiana de la sociedad colombiana en diferentes épocas, incluyendo la actual. Asimismo, con esta propuesta se busca, además de contribuir al conocimiento, la investigación, la comunicación y la divulgación del trabajo desarrollado por los participantes del evento, atraer e integrar a otros públicos al Museo de la Independencia Casa del Florero, especialmente a los jóvenes, para la construcción de redes con otros miembros y comunidades artísticas de Colombia. Es por lo anterior que, para la actividad de hoy, llamada Independencia, Música y Conflicto, reflexiones sobre la creación, producción musical, tenemos como invitados a Karen Mendoza, licenciada en Lenguas Extranjeras, magíster en Literatura. En la actualidad es docente de la Corporación Universitaria Uniminuto, así como promotora y manager de bandas de metal en Colombia y redactora en medios de comunicación especializados en metal desde el año 2010. Tenemos a Julián David Trujillo Moreno, quien nos acompaña el día de hoy de manera virtual. Él es licenciado en música de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en composición musical para cine, fundador, líder, compositor, vocalista y guitarrista de la banda de death metal Vitam et Mortem del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, agrupación con la que en el año 2022 precisamente cumple 20 años de carrera. Actualmente se desempeña como docente del taller de guitarra eléctrica del Instituto de Cultura de Viboral y como docente y asesor de canto popular y canto gutural independiente. Aquí a mi lado está pues también el profesor Alejandro Borges, el alias es el profe Clown, ¿sí? Antes conocido como el profe del metal también. Él es profesional en política y relaciones internacionales, magíster en inteligencia estratégica, docente de planta de la Universidad Externada de Colombia, en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, investigador en seguridad internacional, ciberseguridad y temas estratégicos, y temas culturales como sociología musical y el estudio de los cómics. Finalmente, también nos acompaña el profesor Carlos Arturo Reina. Él es PhD en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, profesor titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Facultad de Ingeniería y el doctorado en Estudios Sociales, director también del Congreso Colombiano de Rock y Metal. El año 2021 tuvieron su primera edición y este año, en unas semanas, van a estar realizando su segunda edición. Entonces, pues,
Para iniciar, pues vamos a las preguntas, pues para hablar un poco sobre la actividad y en un momento ya. Bueno, listo. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Entonces, pues, en este conversatorio vamos a tratar de abordar 6 preguntas en lo que nos dé el tiempo. Entonces, pues, como primera pregunta para el conversatorio, pues tenemos para todos eh, cómo el metal y el punk han abordado el conflicto armado interno en Colombia. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? No sé. Arranco yo. Listo, profe. Listo. Bueno, para los que de pronto han visto mis videos o han asistido a mis clases, saben que algo que a mí me gusta estudiar mucho es cómo la geografía y la geopolítica influencian las distintas corrientes musicales, cómo eso es lo que se da, sí, digamos, es así como un cursillo rápido de geografía musical en donde está el espacio, que es no solo la parte física, sino también, digamos, lo estructural, el sistema político, el sistema económico, y digamos como todos los esquemas de conflicto que pueden haber, y está el lugar, que es cómo se interpreta este asunto. Yo sí considero que muchas de las bandas en estos 3 géneros de una u otra forma manifiestan, digamos, su postura frente a este conflicto, su malestar, su protesta, de pronto su apoyo en algún caso, a pesar de que esto no sea, digamos, de la forma más de frente, porque aquí estamos hablando como de 3 géneros que abordan los temas de ese espacio, o sea, dan distintos lugares. El punk, por lo general, su gran mayoría es muy militante en política, es muy de un mensaje muy directo, muy contundente. Sí, a mí lo primero cuando vi pues este tema, yo pensé, por ejemplo, en la canción Atentado Terrorista de Ira, la banda de Medellín Ira, y así, pues digamos, los que crecimos con la pestilencia, ¿no? Que hablan de los sicarios y de todo este tema un poquito más de frente. El metal, si bien tenemos bandas que pueden ser muy militantes en política y muy explícitos en su contenido político, el metal es más de simbolismo, si nos damos cuenta. O sea, no es lo mismo la protesta de una canción de punk a una de thrash metal o de death metal. A veces la simbología que se utiliza mucho en el metal, sobre todo en el death metal, y aquí que veo a mi compadre Carlos Fabián siempre nos da, digamos, el ejemplo de la banda Masacre, también en Medellín de death metal, que se inspiraba pues precisamente, e incluso perdió a una amiga a causa del sicariato en Medellín, o sea, a causa como del conflicto que vemos. Y en el tema del rock, que tiene como esta cosita más hippie, más volada, ¿cierto? Pues también podemos encontrar varios ejemplos. Entonces, yo sí considero que todos los que hemos hecho música en Colombia de una u otra forma, así sea una canción o sea una manifestación, pues sí nos alimentamos muy como de este entorno conflictivo que hemos tenido pues a lo largo de estos 200 y punta de años de historia, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que en las distintas manifestaciones uno puede encontrar y no hay que escarbar mucho como para encontrar este material. Bueno, pues por mi parte yo he visto que las agrupaciones, sobre todo de metal, que son las que más conozco, abordan el tema a partir de lo visual. Pues por eso yo traje una presentación en la que quería mostrarles las portadas de algunas de las agrupaciones que están enfocadas en violencia, historia y conflicto en Colombia. Ya la abro. Pero no solamente en lo visual, sino también en las letras. Bueno, esta es una, por ejemplo. Esta es una agrupación bogotana que se llama Corpus Calvary. Es que no sé, no sé qué está pasando con el computador, no me está dejando compartir la pantalla. Acá ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede ayudar acá? O espere un momento, hagamos esto. No sé si esto de pronto no se vea muy bien, pero la verdad ya traté de cuadrarlo, pero no pude. Es No Teams, sé, alguien que ¿verdad? me ayude, sí. Teams, el gran desmotivador de la virtualidad. Entonces, escucha cómo esa plataforma. ¿Ya? Ah, listo. Gracias. Ya se logró. Listo, qué pena. Gracias. Entonces, pues quería mostrarles a ustedes en parte visual cómo se ve
cómo es que ellos están abordando el tema de la violencia. Esta agrupación lanzó este álbum que se llama Masacres con Criterio Social, la lanzó el 27 de mayo del 2019. Entonces, si se dan cuenta, hay calaveras en la parte de abajo, ya sabrán quién es aquel que está vestido con el corazón el Sagrado Corazón. Yo asumo que es Álvaro Uribe, ¿no? Y vestido de Sagrado Corazón, que es otra cosa que representa la religión, ¿no? La segunda que vemos allí, la segunda diapositiva, es de una agrupación, esta es de Jumbo Valle del Cauca. Si ven, bueno, allí ven pues, todas las personas muertas, llorando, está flaco. Entonces, esto representa la situación que normalmente algunos verían en el departamento del Valle del Cauca, ¿no? El álbum se llama El Cementerio de los Pobres y fue lanzado en marzo del 2021. Si ven, si se dan cuenta que son portadas muy visuales, o sea, con solamente ver esto la persona ya sabe de qué se trata el álbum, ¿cierto? Y no solamente en la parte visual, sino también cuando las personas nos dirigimos al bucle y miramos las letras, nos damos cuenta cuál es el contexto que ellos presentan, ¿no? O sea, por ejemplo, Corpus Calvary tiene una canción que se llama El Salado, pues me imagino que todos saben el conflicto que sucedió en El Salado. La letra dice, llegan los paras amenazando, aniquilando toda la vida, fue en El Salado, los reunieron en un parque, masacraron profesores, madres e hijos. Esto es lo que quiere representar, por ejemplo, Corpus Calvary. Y de resistencia, por ejemplo, hay una canción que se llama Muerte en el Pacífico. Dice, sangre disuelta en el mar, macabro estado, cadáveres todos los días, mi bello puerto del mar. Entonces, de esta manera es que las agrupaciones ahora están abordando el problema de la violencia. Es bastante interesante la parte visual. El profe Carlos. Bueno, yo quiero decir varias cosas. Uno, hablando de, pues para mí hablar como historiador, hablar de historia es complicado. Entonces, y más estando en un lugar histórico como este. Una de las cosas que los archivos, hace poco revisé una tesis de música del siglo XVII y XVIII, y era interesante encontrar cómo aquí en el archivo de la catedral, es muy limitado lo que dejan ver, pero lo que dejaron ver, encuentra uno como en este lugar, como en otros lugares, se ejecutaba música no apta para el buen cristiano. Es decir, era el rock de la época. ¿Sí? Yo me imagino acá en esta casa con lo del florero y que se cantaba, ¿no? Es decir, y seguramente los cantos tenían que ver con una ruptura frente a la música sacra y toda la cosa que se tenía en esa época. Pero, ¿por qué voy a esto? Bueno, porque la música tiene una particularidad y es que refleja, es una ventana para mirar los tiempos. Cuando uno mira estas imágenes, por aquí yo veo una de Socavón, por ejemplo, Sí, una de las bandas que más reivindica ese legado histórico de Boyacá, por ejemplo, ¿cierto? Es interesante mirar cómo decimos cómo la violencia, cómo se ha el conflicto urbano armado desde el rock, el punk y el metal. Yo diría que hay tres aspectos importantes acá. Uno, se aborda desde una perspectiva personal, es decir, todo el que vive en Colombia de alguna manera ha tenido que ver directa o indirectamente con el conflicto. Por tanto, quienes están en las bandas se encuentran impregnados por ese tipo de ideas. La segunda, porque si la música forma parte de una posibilidad para expresar lo que ocurre en el país, pues se habla de esa vivencia. No todos han estado o hemos estado en medio del conflicto, pero eso no implica que no estemos, vinculados a las narraciones que nuestros abuelos, nuestros tíos nos van contando del conflicto hace tantos años y de lo que nos van mostrando por los medios de comunicación. Y en tercer lugar, pues aparece, digamos, una relación interesante y es la que tiene que ver directamente con una sociedad que, más allá del conflicto, sigue siendo muy tradicional.
Y para eso cito un caso de hace 20 años, tal vez, 22 años tal vez. Es una experiencia muy particular. Hace 22 años se abrieron las negociaciones en el Caguán. Tal vez algunos de ustedes recuerdan eso. Bueno, en esa época, con algunos estudiantes, entonces vamos a ir a ver como la cosa histórica. Y entonces algunos de los estudiantes y llevaban el cabello largo, eran rockeros. Les llegaban allá al puesto del ejército. Cuando llegaban al puesto del ejército le decían, es que ustedes son guerrilleros y vienen de una pública, pelo largo, no sé qué, no. Ustedes le hacían toda la cosa. 200 metros allá estaba el bastión de los guerrilleros. ¿Y qué decían? Ustedes son los alienados del imperialismo norteamericano, se cortan el pelo, y esto casi nadie lo ha documentado, o no entra, porque aquí es la moral de la guerrilla. Bien peluqueados, es el hombre. Ustedes son afeminados por el pelo larguísimo. Entonces, es un momento en el cual muchos llegan y dicen, oiga, pero estamos metidos en un conflicto donde a veces uno no se ve. Y esto me parece interesante porque el rock, de alguna manera, ejecuta un punto de resistencia frente a todo eso. Hacer música en Colombia es muy difícil. La educación musical en Colombia es muy pobre. Casi que muchos de los músicos se han construido por autogestión, por ese ejercicio de autodidacta, de empirismo, y encontramos que apenas se empieza a decir, bueno, oiga, esto es importante, la música, el arte, la interpretación musical. Entonces, en sí mismo, el músico termina siendo también un enemigo para el conflicto, porque es que el músico es el que se encarga de cantar y dar a conocer aquellas cosas que pasan cuando no hay nadie más que las escriba, Cuando no tenemos a alguien que la escriba, alguien la canta. Y creo ahí, no solamente es el papel del rock, del punk, del metal, es el papel de todos los músicos, todas las regiones, que, bueno, van quedando en el olvido por cuenta de todo este tipo de confrontación. Listo. Bueno, vamos con Julián. Lo tenemos por acá. Bueno, un gran saludo a Alejandro, a Carlos, a Karen y a Sebastián. Un gran saludo desde Antioquia, desde las montañas del Carmen de Viboral. Bueno, yo crecí en un territorio que fue muy azotado por la violencia entre los años de 1996 y 2003. Tengo una lectura de la violencia muy distinta a la lectura que seguramente tendrá Masacre, que tendrán las bandas que estaban en la ciudad, porque nosotros somos de un pueblo cercano a las montañas donde se instalaron los grupos armados y la lectura de la guerra obviamente y el impacto de la guerra en el territorio es distinto. El arte sin duda obviamente es un producto cultural que es una expresión de las comunidades y en ese sentido pienso yo que ningún artista se puede desvincular como de eso, ¿cierto? Así sea de manera inconsciente, yo pienso que el artista, si sea de manera inconsciente, también de alguna manera va a expresar mediante símbolos o mediante algún otro tipo de alegorías el tema de la violencia y el tema, sobre todo, como de lo que lo rodea, ¿cierto? De lo que lo rodea y de la época que nos cobija como artistas. Yo siento que las bandas en Colombia han hecho como tres tipos de ejercicios. Algunas han hecho un ejercicio de relato alrededor de la violencia, otras han tenido el valor de hacer un contenido de denuncia y algunas otras hemos tenido también un ejercicio como más de memoria, ¿cierto? Alrededor del conflicto. Leyendo, por ejemplo, mucho como el ejercicio de la Comisión de la Verdad, ahí mencionaban mucho algo que sucediera, el gran silencio. Ellos lo mencionan como el gran silencio y se refiere como a esa época donde el conflicto estaba en su máximo furor y nadie se atrevía a hablar porque era ponerse como en riesgo. Siento que muchas bandas en esa época se mantuvieron, digámoslo, en un ejercicio de relato de pronto de la guerra, pero hablando de una manera muy, digámoslo, muy delicada y sin nombrar, digamos, de alguna manera
los actores de una manera directa para no exponerse también a la violencia y a la muerte. Sin embargo, esa etapa, pues como donde se encrudeció mucho el conflicto, es una etapa de silencio, donde los artistas simplemente y las personas en general estábamos acojonadas por el tema de la guerra y la violencia y la muerte que trastocaba familiares, amigos y demás personas. En este momento siento que es mucho más fácil narrar la guerra porque digamos que de alguna manera, a pesar de que la guerra sigue siendo un presente en Colombia, digamos que hay ya una distancia muy marcada con el tema del conflicto y muy, digámoslo, como que muy centrada sobre todo en sectores del país que de pronto no nos cobijan a todos. Esa es como la lectura que de pronto yo puedo hacer para iniciar. Vale, Julián, muchas gracias y pues a todos por la primera respuesta. Pues ya cada uno de ustedes pues mencionó a partir pues, de su experiencia, de lo que han revisado y demás, pues cómo el rock, el metal y el punk han abordado el conflicto armado en Colombia. El profe Carlos mencionaba algo pues me parece muy interesante y es cómo hay una especie de estigmatización no solo desde los estamentos, llamémoslo oficiales, sino también incluso aquellos que en su momento se declaraban como insurgentes, ¿sí? Pero pues quisiera, digamos, abordarlo más desde cómo los procesos de creación y producción musical del rock, el metal y el punk, pues se han visto impactados, perdón, por estos fenómenos de conflicto y violencia en Colombia, porque vemos que hay una estigmatización generalizada, pero creo que es importante también verlo en concreto, en cómo se ha impactado esa creación y esa producción musical en el país. Entonces, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿Cómo ha impactado las Sí, producciones? ¿cómo ha impactado esa violencia y ese conflicto en las producciones o en la creación musical, pues, sí, para desarrollarlo? No sé, Bueno, pues, bueno, hay un primer elemento que es claro, y es que la formación musical, la producción musical se afecta desde el momento en el que no se cuenta con los recursos y la infraestructura para poder hacer que la música llegue. No importa cuál sea el género, insisto. Entonces, hay un problema cuando le dedicamos más dinero a la guerra y menos a la educación, menos a la formación de los músicos y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una primera incidencia. Cuando cambiemos el presupuesto de la guerra destinado a la educación y ojalá al apoyo de los músicos, en ese momento empezamos a cambiar cosas. Hay un segundo momento que yo creo que es importante y es que en todo caso la violencia genera una especie de resistencias, tanto en muchos lugares, en muchos escenarios de la sociedad. Y una sociedad como esta, a la cual se le viene diciendo desde hace 200 y pico de años que ustedes son violentos, son violentos, son violentos, pues, y cuando uno revisa un poco literatura, ensayo, pintura, lo que usted quiera, y todo el tiempo estamos hablando del asunto de la violencia, pues ya no se le hace extraño que se hable de violencia, es decir, que la violencia atraviese las producciones, pero también viene un tercer escenario, que esa violencia llegue hasta el cuerpo de las personas que habitan este país y que en ese momento llegan y digan, oye Alejandro, ¿por qué usted se pone eso? Eso ya lo tipifica como enemigo, o sea, es un otro. Y hay una especie de normales, comillas, que son los que se visten como todo el mundo, pues los que hacen y piensan como todo el mundo. Esos son bien, aunque hagan el mal, aunque roben, o aunque sean partícipes de toda esta cantidad de hechos violentos. Esos son, comillas, los buenos en el sentido de la estética y de la apreciación de la moral. Pero cuando alguien se sale de ese molde, inmediatamente ese sospechoso, oiga, y esos que están allá vestidos de negro, oiga, ¿esos qué son? Entonces esos son, o están de luto, o son satánicos, o alguna cosa. Y entonces empieza la duda, y ahí empieza un problema, digámoslo de otra manera. Porque eso pone al sujeto, al muchacho, al hombre, a la mujer, los pone
a ellos en un juego frente al mundo. Es decir, de alguna manera tengo que entrar, pero quiero entrar como yo. Y de alguna forma creo yo que esa es una cosa que termina atravesando la sociedad. Uno encuentra en la historia de las bandas colombianas una cosa muy interesante, y es que muchas arrancan siendo el yo contra el mundo, luego pasan a la sociedad contra el mundo, luego yo contra yo, un poco el asunto de lo espiritual, y se van por otro lado. Es decir, una evolución en la medida en que se va madurando, pero también pues dar cuenta de cómo la música permite una cantidad de cosas, y el ejercicio de la violencia, pues definitivamente nos toca de alguna forma. Eso ahí lo dejo. Listo. Si quiero. Listo. Listo. Entonces, aquí algo que se me ocurre, digamos, ya de la producción musical como tal, o sea, como lo que podemos oír. Aquí me va a salir un poquito, que yo sé que es rock, punk y metal, pero es que mi nicho actual es más como en la electrónica y el industrial y este tipo de cosas, influenciado por el punk y el metal, no me preocupen. Aquí me hago publicidad con mi proyecto. Y me llama la atención porque es el uso de algo que se usa mucho en electrónica, pero que han usado las bandas de punk y de metal y de rock acá en Colombia, y es, por ejemplo, el uso del sample, ¿sí? El clip de audio. En lo personal, digamos, yo he utilizado, por ejemplo, en una de mis tracks utilicé la locución del periodista cuando anuncia el asesinato de Luis Carlos Galán, o algunas veces utilicé algunos de los ruidos de las pasadas protestas para un sintetizador. O sea, esas son como formas que se tienen. Y algo que uno puede encontrar, y como algunas de las bandas que he mencionado, incluso desde La Pestilencia, como los clips, a veces de manera jocosa, como en burlas, si uno escucha algo como cuentos de los hermanos Grind, que ellos toman alocuciones y cosas, y claramente es como una mofa, ¿sí? A este tipo de cosas. Otros sí se lo toman un poquito más en serio, y va muy de la mano de lo que decía Julián hace rato de ese tema de la memoria. Uno de los colegas aquí de mi profe, también historiador, decía, no, pues lo que hace el profe Clown es interesante porque es como un registro de la historia de ese momento y cómo él la vivió, ¿sí? Por eso, pues yo... Y lo que también dice Julián es cierto, ¿no? De cómo cada uno vive la violencia de manera distinta. De pronto en Bogotá la persecución no es tan dura como la que se puede vivir, ¿sí? En algunos municipios de Colombia tenemos bandas como Ébola, también de Antioquia, que pues la vez que la oportunidad que tuve de hablar con ellos, también comentaban que llegan los paramilitares y decían, no sé, pero quedan o se van, y ellos en efecto perdieron amigos de manera violenta a causa de eso, ¿cierto? Entonces también digamos que ese es como el impacto de las letras, la imagen, y yo sí considero como un caso puntual del tema auditivo, el sample ha sido como una de las herramientas que se han utilizado en estos géneros, pues para, por lo menos, como bien dice Julián, hacer memoria y hacer por lo menos burla o denuncia o protesta frente a este conflicto. Yo considero, pues desde lo que he hablado con algunas de las agrupaciones, es que tiene que ver totalmente con sus vivencias, como lo decías tú. Por ejemplo, el compositor de Tears of Misery, él es periodista en Bogotá, y él ha conocido desde un punto de vista ya social qué es lo que ha pasado con muchos conflictos que suceden acá en Bogotá. Entonces, en las palabras de él, precisamente, él dice, nos gustaría que las personas entiendan que la violencia en este país es real, que no es como sucede en muchas partes del mundo que hablan y hablan de sangre, pero jamás han olido un muerto. Entonces, para ellos es importante, bueno, tenemos esta experiencia desde lo periodístico y lo colocamos en las letras. La otra agrupación, por ejemplo, Resistencia del Metal, ellos dicen, nosotros no hemos sido parte como tal de un conflicto que nos afecte directamente, pero hemos visto, bueno, lo que dice el vocalista es la impotencia y el desamparo al que estamos sometidos. La guerra nos afecta a todos, muchos sufren y llevan una vida terrible, y solo para el beneficio de unos pocos, dice él. Entonces, él dice, se siente pues... desde su experiencia se siente mal y cree que a través de la música puede expresar eso. Entonces, eso le ha impactado a esta banda, por ejemplo, no de manera directa, pero sí indirecta con todo lo que han vivido alrededor. Listo, Julián. Bueno, yo pienso que hay que abordarlo como desde dos aspectos. Uno, el primero como una afectación, digamos, positiva, en el sentido de que la violencia también ha permitido de alguna manera la inspiración artística, ¿cierto? Ha sido también un motor para inspirar a los creadores a expresarse, y hemos tenido también en la guerra y en la muerte y en la violencia también como
ese lugar, digamos, de donde aferrarnos para que también nuestro contenido artístico tenga un sustento en el territorio que habitamos, ¿cierto? Y como en esa realidad también que vivimos. Eso me parece como sacar algo positivo, obviamente, de la violencia. Un aspecto negativo, obviamente, tiene mucho que ver con lo que dice Carlos, con el tema del presupuesto. Yo me acuerdo mucho cuando salió El Río de la Muerte de Vital Morten, que a nosotros nos hicieron, por ejemplo, una entrevista, un portal de Italia, y cuando nos presentaron, ellos decían, es que Vital Morten, ustedes, la banda nace allá cerca de donde nació Pablo Escobar. O sea, de entrada ya hay un estigma muy brutal con el tema de la droga, que está obviamente relacionado con la violencia, y hay un estigma desde afuera hacia nosotros como colombianos, aparte pues como los estigmas que hablamos pues por ser rockero, por ser metalero, pero hay un estigma alrededor de la violencia y el narcotráfico como colombianos también que es muy difícil de manejar. Aparte pues, y obviamente eso también estará relacionado con el tema de la moneda, con el tema de la manera de nosotros hacer distribución, por ejemplo, de la música internacionalmente. Los correos son carísimos, por ejemplo, para nosotros. Y siento que de eso hace mucho parte, influencia mucho el tema de la violencia, porque obviamente la guerra es una peste y el presupuesto del país, como lo decía ahorita Alejandro, se ha volcado mucho a armar los ejércitos y a tratar por medio de generar más violencia, tratar digamos, de frenar un poco un tema que es imposible de frenar, como es el tema del narcotráfico, al menos desde ahí. Y obviamente eso nos ha desangrado como país, ¿cierto? Porque los recursos se han ido a otros lugares y nuestro país no es el más educado, no es el que ha tenido los mejores accesos a la educación y al arte. Entonces, eso es algo muy teso también de manejar. Listo, muchas gracias. Entonces, pues, ya pues a partir de abordar un poco el impacto que ha tenido pues la violencia y el conflicto con respecto a la creación y la producción musical en estos tres géneros, el rock, el punk y el metal, pues surge también esa pregunta que de pronto para algunos de nosotros resulte un poco obvia, ¿cierto? Para otros no, de pues si las creaciones de rock, punk y metal han generado reflexiones en sus audiencias sobre los problemas de violencia y conflicto que se han vivido en Colombia, en el país. Entonces, pues, ¿qué nos podrían mencionar aquí los invitados? Bueno, yo aquí voy a poner una postura un poquito controversial, porque normalmente, digamos, como que la esperanza que se tiene, digamos, con este tipo de músicas, y no solo estas, como bien decía Carlos, ¿sí? Pues la música, precisamente el arte, es una forma de expresión. Además, la música es interesante porque al ser como intangible, como abstracta, no es sólida, ¿sí? Mueve mucho las emociones. Pero una de las críticas que se suele tener frente, sobre todo a estos géneros, digamos, y desde autores de izquierda, es que a veces lo que se logra con esto es como una forma pospolítica o postideológica, si se quiere. Entonces uno va a su concierto de punk y de metal, se enloquece y dice, sí, muchos, y se casca con los otros, y bueno, pero ya después de eso, digamos que no se articula digamos, a unos momentos concretos, ¿sí? Una discusión que uno tiene, sobre todo con las bandas de punk y con algunas de metal, es que no, esto debería llevar como una militancia, a un cambio, ¿cierto? Y está como esa esperanza también, pues desde el rock, lo que nos muestran que supuestamente sucedió en los años 60, pero claramente, digamos que uno de pronto puede decir, sí, reflexión, que mierda, que sí, muchos madres, etcétera, pero realmente que esto articule, movilice, pues hemos visto que de pronto ha sido insatisfactorio, ¿verdad? Muchos de los que se movilizan es porque ya de por sí tienen como ese chip o están como entregados a esta cosa, pero como digamos, puede servir precisamente como denuncia, como memoria, como hablábamos, pero como una movilización mayor, y por eso aquí citaba algunas críticas que vienen desde la izquierda de estos movimientos, ¿no? Que esa es, la energía la botan más en el concierto o en el asunto que realmente militar, que es lo que se espera que se haga, ¿cierto? Entonces, por eso, yo ahí sí, digamos que me pongo en esta postura controversial de sí, hay una denuncia de esto, pero como una reflexividad mayor, una movilización mayor, yo creo que ahí sí nos quedamos
la verdad, bastante cortos. En cuanto a la militancia, ¿no? Sí. Porque es que hay personas que dicen o que han dicho, de tal agrupación yo aprendí que había una masacre llamada El Salado. Y eso sí le ha pasado a las agrupaciones que los seguidores le dicen, venga, qué chimba que usted esté tocando metal y que hable de tal, porque yo no sabía que había pasado esto y esto en Colombia. Y eso es lo que dicen las agrupaciones ahora de metal. Ellos dicen, tenemos seguidores que nos admiran porque han aprendido cosas de Colombia gracias a nosotros. Entonces, pues, no necesariamente, no es necesario que sean militantes, en mi opinión, o sea, con tal de que ya sean un poco más conscientes de ciertas cosas que están sucediendo más frecuentemente, eso puede por lo menos dar un punto a favor a aquellas agrupaciones que están dedicadas únicamente a este tema de la violencia, ¿no? Entonces, pues, cuando yo escuché este caso, pues escuché dos de seguidores que decían, gracias porque aprendí por esto y esto. A mí me pareció que ahí se cumplió uno de los objetivos de las agrupaciones enfocadas en este tema. Pues, bueno, yo veo esto desde tres escenarios y un último, como dice, quiero la ñapa. El primero, desde la afectación, digámoslo, desde la reflexión para quien compone. El primero que hace el ejercicio de reflexión es el compositor, es el músico. Y es el que se encarga de decir, bueno, yo quiero, pero esto como ocurre en muchas regiones, está por, uno escucha Darnex y ese Darnex es vagando por las calles, pero un momento, es que él vive en la ciudad, pero no todo el mundo vive en la ciudad. Alguna vez hablaba con un periodista de Barranquilla que me decía, es que yo escucho metal, pero aquí es muy complicado porque yo no puedo pedirle a alguien que se vista de negro con 30 y pico de grados de temperatura y tenga el pelo así y ande todo el mundo mirando mal, es porque es que estamos en la costa. O sea, entonces tenemos un país distinto al estereotipo de estadounidense, europeo. O sea, hay unas realidades en las que... Entonces, lo primero que hace el músico es darse cuenta que pertenece a una cultura, que está en relación con la cultura y demás. Pero en segundo lugar está la reflexión que atraviesa a quienes lo escuchan. Y quienes lo escuchan vienen en dos vertientes, los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro, entonces dice, vea, lo que dices tú hace un momento. Entonces, yo aquí aprendo, yo no sé qué, vea, mira, aquí va. Dentro de ese mismo, esa gente están los que usted dice. El año pasado, con lo de las manifestaciones, ocurrió una situación muy curiosa. En la sede de la distrital de la tecnológica había un concierto de pop. Pero afuera estaban los muchachos, los estudiantes, dándose piedra con los policías. Entonces alguien decía a los estudiantes, oiga, vengan, decían a los que estaban acá en el pogo. No, el pogo sí, seguía allá mientras los policías estaban dándose piedra con los estudiantes de acá. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que sí, puede que lo toque, pero también hay una cosa, el artista tiene sus formas de combate, por decirlo de esa manera, que no necesariamente responden, es más la parafernalia que se ha creado, ¿no? Vamos a guerrearla, somos los fuertes, somos los que, pero apenas ocurre algo, pues hasta luego. Realmente es un teatro, es el músico sube a un escenario y hace un ejercicio de teatro muy interesante y hay gente que no se da cuenta que eso, o sea, que el escenario del artista tiene un lugar. Y están desde luego las visiones de reflexión desde los que están por fuera, los que no conocen de la música, pero dicen, oye, mire, pero si estos muchachos o esta gente está haciendo esto, debe ser por algo. Y por lo menos nos pone a cuestionar, para bien o para mal, pero hay un cuestionamiento, o estamos haciendo algo mal, o estamos haciendo algo, lo que sea. Es decir, ahí hay unos cuestionamientos, y yo creo que hacen un concierto de metal, por lo que sea, en donde sea, y llega mucha gente, a veces llegan más mirones que rockeros, a mirar, solo a ver cómo es que se golpean, a ver qué es lo que gritan, y empieza la duda de, ¿y esto es por qué? Y la calavera, y las cosas, y eso me parece que es algo interesante, son formas que permiten de alguna manera poner a pensar en la sociedad, y para un lado o para el otro. Listo. Julián, ¿nos podría comentar al respecto? Bueno, yo pienso que sí ha habido un ejercicio de reflexión en muchos artistas del país, ¿cierto? En los géneros que se mencionan.
El problema radica mucho en que como sociedad tampoco hemos aprendido a escuchar a profundidad, ¿cierto? O sea, como sociedad, nos hemos aprendido a relacionar de maneras muy violentas y lo seguimos haciendo y eso no ha cambiado y de pronto la función del artista a veces no es cambiar el mundo, ¿cierto? Es un ejercicio de expresión, es un relato, hay un contenido de denuncia también, pero a veces el arte se queda hasta ahí. Y igual es muy importante que esa polifonía de la violencia y de la guerra se siga instalando en los discursos de las bandas, porque de alguna manera, como estamos en una sociedad también tan líquida, donde todo el tiempo está generando contenido, incluso se está generando un contenido sin contenido, ¿cierto? Un contenido muy vacío, pues es importante que los artistas sigan haciendo estas reflexiones para que de alguna manera se instale también como esa nueva reflexión y esa nueva sensibilidad alrededor de la violencia que se nos ha vuelto también como un paisaje, ¿cierto? Y que ya no nos genera a veces como, como ese impacto, como esa reflexión también alrededor de la manera en cómo nos relacionamos como sociedad. Y obviamente es muy importante que estos relatos los sigan haciendo los artistas porque como lo menciona obviamente el tema de la comisión de la verdad, el objetivo es la no repetición, ¿cierto? Entonces tenemos que también desde esos imaginarios artísticos empezar a cambiar como esas maneras de relacionarnos como sociedad. Muchas gracias, Julián. Y pues yo, digamos que entiendo ambos puntos, los que plantea el profe Alejandro y el que plantea Karen, porque yo personalmente he visto e incluso creo que en algún punto viví esta idea de como de me interesa todo este tema y todo lo que se relata, no solo pues a nivel nacional, sino en general dentro de estas escenas musicales, pero como que uno mantiene a veces como una distancia dentro de esa militancia porque uno, no sé, tal vez hay como una especie de temor a ser absorbido, ¿no? Sí, pero también digamos que entiendo a Karen, porque por ejemplo lo que tú decías, que hay fans o seguidores que con un álbum o con una canción incluso, pues conocen un caso de lo que pasó aquí en Colombia, como por ejemplo en El Salado. En mi caso, por ejemplo, como para ejemplificar algo así, a mí me pasó con el álbum de El Río de la Muerte de Vitamed Mortem. Y es que, pues claro, yo sí tenía conocimiento de la importancia del río Magdalena en la historia de Colombia, digamos, de toda esta, digamos, lo que facilitó para la conexión del país en el proceso de conquista, la colonia, posteriormente ya como república, pero nunca como que llegué a visualizar el río Magdalena como una tumba, ¿sí? Hasta que me enfrenté a esa realidad y además no solo una tumba, sino la que posiblemente sea la tumba más grande de Colombia, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe digamos, como esa información y lo recibe de un artista o de una agrupación, pues claro que eso le impacta a uno y, digamos, en mi caso también, de una u otra manera, ha transformado incluso la manera en la que yo puedo llegar a trabajar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, precisamente, de digamos, cómo a través de estos contenidos que se tratan en estas expresiones musicales, artísticas y demás, pues quisiera preguntar, empezando pues por Julián claramente en esta pregunta, si pues existe algún tipo de interacción o relación entre las escenas de rock, metal y punk con víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia. Creo que es importante plantear esta pregunta. Entonces, pues quisiera empezar por Julián en el caso de esta pregunta. Bueno, antes de cerrar como esta pregunta, de pronto cerrando un poquito el tema anterior, qué pena pues devolverme ahí con los compañeros, y mucho como con el tema que planteaba Alejo, he estado como pensando mucho eso, que él decía mucho que a veces en los artistas nos quedamos como en la estaca y no entramos a la militancia. Y siento que es mucho también porque precisamente el rock es como ese ejercicio también de independencia, de no militar con nada, sino de que yo voy con mis ideas
y a veces nos ha costado mucho también incluso unirnos cuando es necesario unirnos, y de pronto en ese sentido, por eso también digamos que el gremio o la escena también tiene como una resistencia con el tema de la militancia, ¿cierto? La militancia de las ideas, por el tema de la independencia también. Bueno, íbamos entonces con la pregunta adelante, en tema a la relación con las víctimas del conflicto. Yo pienso que sí se ha dado, muchos artistas y muchos actores de muchos campos lo han hecho. Cuando yo escribí, por ejemplo, El Río de la Muerte, yo me inspiré en un libro de una escritora colombiana que se llama Patricia Nieto, y ella había hecho un ejercicio por el río Magdalena con muchas de las víctimas de la violencia, y hizo todo un ejercicio periodístico y poético alrededor de ese relato de la violencia desde el río. En el teatro también se ha visto mucho, en la música también lo he visto mucho. Yo recuerdo mucho, sobre todo, a nosotros una vez nos llevaron a hacer un ejercicio de memoria histórica a un municipio que se llama Granada. Granada es un municipio muy cercano como al Carmen, tal vez a 1 hora y media de distancia, y fue un municipio que fue muy, muy azotado por la guerra. La guerrilla destruyó el parque como en 2 o 3 oportunidades, la gente no podía salir, hubo unas cantidades de muertos, y yo recuerdo mucho que a nosotros nos contrataron desde este municipio para ir a hacer como un ejercicio también ritual mucho de reconstrucción del tejido social. Y era muy duro, digamos que enfrentarse a la comunidad, porque de entrada ya hay como también un prejuicio alrededor de la desconfianza que generan las personas que llegan desde afuera, ¿cierto? Cuando nosotros entramos, desde el comienzo había como una especie de resistencia porque a veces las personas todavía tienen mucho miedo, han vivido mucho el dolor y la muerte de sus seres queridos, y les cuesta mucho como que también llegue una persona cualquiera que no conocen, y está como ese tema de la desconfianza ahí. Yo pienso que muchos actores y artistas de Colombia hemos ido también como entrando mucho en esas dinámicas de permitir que la música también se convierta también como un ejercicio de catarsis y de reconstrucción del tejido social, ¿cierto? Por medio de la memoria también, y la resignificación de las víctimas de la violencia. Vale, Julián, por acá. Yo quisiera hacer como algunas precisiones, porque creo que el tema anterior nos da como para mucha discusión y está como venga. Pues ante todo no es tanto la militancia del artista, sino quien oye al artista. Y voy a traer un caso puntual cuando leí esta pregunta que me llamó mucho la atención. Hace 20 años que se movía bastante, sobre todo aquí en Bogotá, en el Auditorio Macondo, la escena de hardcore Nueva Escuela, sí, que ahorita celebraron 20 años de la evolución Bogotá hardcore, y bueno, y se reunieron y habían varias bandas como que tenían, digamos, este tipo de reflexión social. Yo recuerdo mucho que algunas de las bandas incluso se trajeron a gente desplazada del poblado de Cacarica, que había también sido víctima de varios de mal conflicto, y entre las bandas le daban el espacio para que esa persona hablara y cortara su relato. Entonces, claro, la gente después de estarse cascando, entonces todo el mundo se sentaba, pero llegaba un momento en que yo, más que hablar del artista, que hablo del fan, ¿sí? Yo alcancé a escuchar algún momento, ¿en qué momento se va a callar este man? Yo quiero seguir cascándome con los otros, ¿sí? Entonces, sí, claro, afuera, sí, yo soy rebelde, que es lo que dice el profe Carlos, y dándome lo que dice Julián, es que sí, no se le puede tampoco pedir al artista, y a lo que yo ataco puntualmente es más bien como esa expectativa muy elevada de que la música va a cambiar las... No, la música tiene una función clara, Julián ya nos la dijo, ¿sí? De recordar, de presentar, y de pronto sí, de causar que alguien diga que también había pasado como, wow, esto no sabía que había sucedido, ¿cierto? Pero digamos que más allá de esa acción, que por eso es como ese ideal ahí todo Woodstock, todo pendejo, perdón, aquí sí se me sale lo, ¿sí? Entonces, de precisamente ese impacto. Entonces, por eso fíjense a veces, ¿sí? Y a eso me refería yo, digamos, como la función, que aquí lo va a decir Julián, por eso digo que es pospolítica o postideológica, porque es que muchas veces ahí el espacio de resistencia es más como una catarsis, como uno llega cargado del día, de qué mamera, de ver en las noticias, ¿sí? Y del día a día, que es cansón, ¿sí? Y uno llega, entonces tiene el espacio para enloquecerse, para cascarse, para demás. Y sí, por eso decía que muchas de las críticas, pues que yo no comparto, porque no quiero, sino que me gusta visualizarlo como para que se nos bajen un poquito los humos, ¿sí?
El espacio es el de catarsis y de pronto de reflexión, de conocer un poco más, pero de cambio, de lograr, wow, ahí sí se necesitan más factores, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que yo quería ver, y pues justo coincide con el caso en donde yo vi de artistas que hicieron, e incluso en las canciones de la evolución hardcore, entre la canción ahora que hablamos del sample, está parte del discurso de este desplazado de Cacarica, y entonces eso es como lo que hay uno como que puede visibilizar, pues precisamente a veces en esa diferencia de comunicación entre el artista y el fan, ¿verdad? Entonces eso era a lo que quería ir también. ¿Alguien? Y las agrupaciones también, cuando ellos dicen, ¿para qué hacemos todo esto? Dicen, es una manera de expresar. Ellos dicen, quiero que haya una visualización de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Tengo que volver a hablar de Tears of Misery porque recuerdo que ellos hicieron todo un álbum con el nombre que se llama Roses in Pyramids. O sea, eso fue pensando en Rosa Elvira Celi, ese caso muy puntual. Y pues en efecto la banda pues pudo investigar más del caso y pudo conocer más del caso y colocarlo en el álbum. Entonces sí hay una relación entre los que son víctimas de algún tipo de conflicto y las agrupaciones. A veces en efecto se hace un tipo de investigación y se coloca a manera de quiero expresar y quiero visualizar lo que está sucediendo. Entonces de pronto las agrupaciones no están tan involucradas o no son tan seguidoras o tan militantes, pero sí les preocupa mucho que sea un poco más visual el problema. Sí, yo creo que el asunto tiene, o sea, cuando le damos toda la responsabilidad a la banda para que cambie o haga algo es Muy complicado. Porque es que, oiga, pero es que ustedes no van allá a cantar masacre, ola de violencia en Envigado, porque es que allá, a ver, una cosa es el artista, una cosa es el músico, y sí es difícil ser músico, y otra cosa es llegar allá al Salado y bueno, vamos aquí al Salado a hacerle un concierto de metal. No, pues la gente le va a decir, ¿y eso qué es? Es otra forma de... Entonces, aquí tenemos inicialmente ese primer problema. El segundo, bueno, yo diría que más bien viene del lado de todas estas personas que se han vinculado con la música, pero que, digamos, la música, están los músicos y están todos los que siguen a los músicos. En este caso tenemos a todos los que investigan sobre la música. Ahora recién salió, precisamente por lo de la Comisión de la Verdad y toda esta cuestión de la memoria, el trabajo del grupo Tachuela, que creo que llegó casi a todos los correos donde se mostraba precisamente cómo en Santa Marta y en el Magdalena se asesinaron una gran cantidad porque llevan el pelo largo, porque llevan la camiseta un nombre de una banda, porque escuchaban, ¿cierto?, la música. Entonces, precisamente ese es uno, y bueno, digamos que es uno de esos casos, fue el que circuló por las redes de manera muy, sobre todo en las que se mueve el escenario rock, ¿no? Y de la cantidad de cosas que han hecho. Jorge Cáceres es uno de los investigadores que más ha trabajado este tema de la memoria, ha ido a muchos lugares, ha hablado con las bandas. Algunos de estas entrevistas dan cuenta, por ejemplo, de cosas que uno no analiza. Por ejemplo, Carlos Mario de Parabellum decía, sí, es que aquí veíamos cómo llegaban y se llevaban a la gente. Y nosotros hacíamos música, pero nos decían, no, ustedes no pueden ir a tocar allá. A tal barrio no entra, porque es que ese es un barrio vedado para este tipo de música, y así sucesivamente en buena parte del país. ¿Cuánta gente? Y creo que este trabajo de Jorge Cáceres y este trabajo dan cuenta de cómo no solamente apenas se está documentando esto. Imagínense, ahora que tenemos como unos mecanismos jurídicos para hacer esas pesquisas, por fortuna hay quienes se interesan, pero ¿quiénes son los interesados en hacer estas pesquisas? Pues los que les gusta la música, porque realmente la mayoría solo ve a la víctima independientemente de si le gustó la salsa, le gustó el rock, le gustó lo que sea, son víctimas. Y aquí hay una cosa que resulta importante, y es que, y ese es un caso muy interesante, por ejemplo, ver cómo en las ciudades se crean los colectivos que ayudan, que generan, que autogestionan, por ejemplo, eventos como el de rock por los derechos humanos de Ciudad Bolívar. Es decir,
Está el músico, pero están otras personas que han trabajado, que se han formado, que han logrado salir con sus profesiones y que hacen cursos de formación, y entonces ya uno llega a donde está la sede de Rock por los Derechos Humanos en Ciudad Bolívar y la gente dice, bueno, a mí no me gusta el rock, pero es que ahí hay talleres de música, hay talleres de guitarra, están enseñando a los muchachos a hacer. Entonces son formas como para, llamémoslo, exorcizar ese asunto de la violencia, y yo creo que ahí hay trabajo. Y es un trabajo mancomunado, músicos, investigadores, profesores, pues que alguien llegue allá al externado bien gomelo a dictar clases. A ver, pues, estamos hablando de que se aplique, que se lo aguanten. Además. Entonces, a eso nos referimos. En el caso de lo que está haciendo Julián, que está allá en Carmen de Viboral, y el ejercicio que hicieron, por ejemplo, este año me invitaron ellos a los conversatorios allá, y oh, genial. Es decir, eso es un trabajo mancomunado, es un trabajo muy complejo, donde se ve que la relación debe darse más allá del músico y de la responsabilidad del músico, porque es que ahí nos equivocamos cuando, oiga, que venga todo el músico, y si el músico no, pues el músico hace lo que él sabe hacer, pero de ahí en adelante hay una gran cantidad de cosas pues que quedan como pendientes en ese sentido. Sí, bueno, pues yo ahí quisiera como pues agregar también tomando un poco ante todo el cómo también los artistas muchas veces pueden ser ellos mismos víctimas de diferentes actos victimizantes como ser pues estigmatizados, perseguidos, amedrentados. He leído sobre incluso algunos casos, y no solo se limita a los artistas, también a los fans, como lo mostrábamos ahí precisamente en esta presentación, en la que muchas veces estas personas son o asesinadas o son obligados a que se les corte el cabello, muchos incluso son desaparecidos, ¿sí? Entonces creo que ahí también hay una cuestión, y es que efectivamente, como decía en un momento el profe Carlos, hacer música en Colombia es algo muy difícil, y más si se hace con algún tipo de protesta o de militancia, porque inmediatamente existe el riesgo de convertirse en un objetivo militar, ¿sí? O sea de quien sea, ¿sí? O sea de estamentos legales o grupos ilegales, pero existe ese riesgo. Entonces, pues a partir también de estas palabras, pues quisiera plantear la siguiente pregunta. Eh, Aquí, pues, quien quiera iniciar respondiendo. Entonces, la pregunta dice, ¿los procesos de creación, producción musical de los artistas son expresiones de autonomía e independencia ciudadana? ¿Frente a qué se dan esas expresiones de autonomía e independencia ciudadana? Entonces, Es que yo creo que eso ha sido como precisamente el eje central, y aquí retomo lo que han dicho Julián y Carlos, no es solamente desde donde se hace, ¿sí? Sino también en el momento histórico que se hace. Incluso el profe Carlos, algunos se acordarán del Caguán, ya otros no, ¿cierto? Y cada uno, pues precisamente a su autonomía, pues uno, lo que dije con lo que empezamos, pues esta charla, de lo que decía yo, pues uno se nutre de su entorno, de lo que decía Julián, así sea inconscientemente uno se va a nutrir, ¿sí? Entonces ese es como ese espacio precisamente de pronto de catarsis, de reflexión y demás, y es que a mí siempre uno de mis recuerdos, de mis primeros recuerdos de primera infancia con el que siempre espanto a mis estudiantes, ¿sí? Que era aquí con Bogotá, años 80, recordarán ustedes la Bonilla, una cosa, y todas estas situaciones hermosas que también se vivían en la ciudad. Y alguna vez mi papá se demoró, no aparecía del trabajo, mis papás estaban casados, no había celulares, no había nada, y mi mamá dice, ¿qué se habrá hecho su papá? Y yo le pregunté, ¿no lo habrán matado? Entonces, y entonces, no diga eso, Alejandro. Y yo decía, pero uno solo veía que a cada rato iban matando gente. Entonces el pensar que eso no le impacta a uno es realmente pues muy MFT, estar muy desfasado del asunto y lo que decíamos. Entonces claramente es una forma de buscarse ese espacio, ¿no? De lo que hablaba al principio, en ese espacio de darse ese lugar, ¿sí? De cómo interpreto yo mi espacio, de cómo logro yo reflejarlo. En algún momento fue el punk, luego fue el metal, ahora estoy con la electrónica, entonces, y sigue siendo en ese sentido, digamos, una cosa, y por eso digo, por eso lo interesante de ver
y lo que ha salido a flote en esta discusión, ¿no? ¿Cómo pueden salir distintos relatos a pesar de que todos somos colombianos? Porque estamos en lugares distintos del conflicto, pero también hemos estado en momentos distintos de ese conflicto. Por mi parte podría mostrarles pues dos agrupaciones que han demostrado ser un poco independientes y también han demostrado cierto tipo de participación ciudadana. La primera que quiero mencionar es Terminal War, eso, en efecto. Ellos sacaron este álbum que se llama Rebelión, pues si se dan cuenta también tiene una representación visual de bueno, varias personas en contra de la fuerza militar, ¿no? Ellos escribieron esta canción que se llama Perseguido, pues de lo que hablábamos antes, de cómo las personas que les gusta el rock y el metal son perseguidas precisamente por cómo lucen. Ellos escribieron esta canción diciendo, soy pacífico y me tachas de violento, me echas la policía, no me puedes ver contento, simplemente no quieres ver la realidad y acabo en lo que creías, ya no hay moralidad. Entonces, esa era una expresión a través de no solamente visual, sino también de las letras de Terminal War. Una de las bandas que para mí parecieron muy involucradas con problemas ya de la ciudadanía. Y la otra es Perpetual Warfare. Me pareció interesante desde la iniciativa de ellos. Si recuerdan en mayo, cuando hubo todo este movimiento juvenil, en mayo del 2021, ellos salieron con su carrito ahí, se montaron y comenzaron a hacer parte de la marcha, pero tocando su música. Mucha gente se les burló, diciendo, pero ¿por qué están haciendo eso? No sé qué. Pero esa era su participación dentro de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y de hecho, esa canción que se llama ACAB Total Hate, esa, a pesar de que salió yo creo que salió antes, pero a pesar de todo, esa canción comenzó a sonar mucho. Porque esa canción es como una protesta en contra de toda la violencia que ejerce la policía en contra de las personas, ¿no? De hecho, la letra dice, los bastardos son los policías, cometen crímenes, son un desastre frenético y la impunidad reina entre ellos. Entonces, esta es otra agrupación que me pareció que desde su independencia como agrupación también ejercían cierto tipo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también en lo visual se representa, bueno, creo que, aunque yo no estoy segura, pero creo que es otra vez Álvaro Uribe. Y atrás de pronto sí. Sí. Como agarrando pues ahí el monstruo, ¿no? Y el álbum se llama Grita o Muere. Entonces siempre han tenido como esa temática alrededor de sus álbumes, sino que a mí me parece impresionante en esa época de las protestas, porque gente que no le gusta el metal, ni siquiera el thrash metal, estaban escuchando esta canción y la repetían porque tampoco les gustaba o estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la policía en esa época, ¿no? Entonces me pareció interesante ese punto de vista. Bueno, pues digamos que podemos hablar de música, digamos que ahí hay una agrupación que se llama Guerra Total, creo que algunos la conocen. Últimamente ha venido incluyendo en sus discos una temática bastante relacionada con la historia de Colombia, sobre todo con la historia más violenta, lo que se han dedicado a hablar acerca de años 50, el evento coyuntural de eso lo maneja mucho Guerra Total. Pero todo esto, bueno, lo mencionaba para qué, podemos hablar de muchas bandas, pero yo diría que aquí hay una cuestión que tiene que ver me voy otra vez por el lado de lo académico, haciendo un rastreo, así, muy por encima, más o menos en Colombia pueden encontrarse, yo creo, lo que hemos podido encontrar, 100 a 150 tesis que están entre pregrado, maestría y doctorado. Ejercicios de investigación que han hecho ¿quiénes? Pues rockeros, muy buenos trabajos que no son citados por ningún experto de ninguna parte.
Es decir, pueden ser las tesis más, solo se citan entre los rockeros, porque si no son ellos los que autogestionan para poder sacar esas tesis, no pasa. De hecho, o sea, aquí está Sebastián. Este ejemplo aquí en la Casa del Florero, una casa histórica, para hablar de rock. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un rockero aquí. Pero si no es por esto, pues no pasa. Y así sucesivamente. Espacios de autogestión, de mirar a ver cómo hacemos la cantidad de eventos. Y esto ocurre en los salones comunales todavía, ocurre en los barrios, los festivales. Muchos, claro, hay muchos que buscan los recursos para que los espacios, para que las alcaldías les ayuden y lo demás, pero hay otros que no tienen eso, ni siquiera, que es un ejercicio de, bueno, hagamos y reunámonos y trabajemos, hagamos gestión. Y las bandas se convierten, y creo yo que una banda que logre generar, digámoslo, una trascendencia tiene que pensar también en el ejercicio de la gestión, si no es una gestión como organización, como casi que uno diría que es Iron Maiden, pues es una empresa, es son empresas. Es decir, aquí la idea del músico artista por el amor al arte es una cosa muy, muy romántica, pero en el fondo es un ejercicio de toda esta gente que está diciendo, bueno, aquí hay que aprender de todo. O sea, el rockero, y hay algo que tiene que el rock nacional, precisamente por algo que decía Julián, precisamente el asunto de la violencia, el asunto de la escasez que hace, que la gente aprenda a hacer autogestionarse. Ese cuento de, no, es que la universidad es para los ricos, que esto para conocer o ser músico tiene que venir del conservatorio, lo más tremendo. No, aquí la gente es recursiva y eso es algo que ha generado una transformación, digamos, y un impacto muy interesante entre la gente que escucha música. Y yo por eso creo que cada vez que alguien dice, oigan, pero ¿cómo así que alguien se dedica a escribir? O que hacemos el congreso de rock de la distrital, pero ¿cómo así que un congreso? Pero esta gente, ¿quién está pensando para qué eso? Pero ¿por qué no? O sea, es decir, ¿por qué no? En otras universidades se hace, o sea, Oxford hace festival de congreso de metal, de estudios de metal, y nadie le está diciendo es que Oxford, pero porque es que Oxford tiene un músculo, pues, financiero impresionante. Entonces, aquí nos parece raro, pero es raro, ¿por qué? Porque a la gente que le gusta la música le ha tocado con las mismas. Es decir, es una cosa de autogestión, es una cosa de mirar a ver cómo hacemos para abrir espacio, y es una cosa de formación que cada quien le toca. Y yo creo que es una cuestión donde muy pocos son los músicos que uno puede decir, ah, no, es que a mí desde chiquitico me formaron para hacer mi empresa musical y toda la cosa. Creo que eso que decía Julián, interesante, porque es el contexto el que le va dando, como le va generando esos elementos para que construya un carácter como músico, como investigador de la música, incluso hasta como coleccionista y fan se necesita, porque leer, la lectura. Y hay una cosa que uno identifica mucho en muchos rockeros, es que es el afán por leer, lo que decía Julián, lo que decías tú hace un rato. Cogen un disco y dicen, vea, los años 50, ¿qué pasó en los 50? Ah, pero eso no fue lo que me dijo el profe en la clase. Y eso los lleva a leer más, a indagar más. Es un encuentro con uno mismo y para que uno mismo se percate de, bueno, que todo eso es y que pues no es tanto. Y pues eso es lo que decía también la agrupación Guerra Total. Ellos mismos decían, nosotros hicimos este álbum, que fue hace poquito, precisamente para mostrar lo que no se ve en los colegios, lo que no se enseña en la historia. Nosotros lo hacemos como manera de contar, pero pues es un recuento histórico importante. Sí. Vamos con Julián. Bueno, yo como para desarrollar de pronto un poquito la idea de esta pregunta, me quiero sentar o me quiero parar como en la baldosa de la estigmatización, que era como el tema con el que cerró Sebas ahorita, con el que continuó Karen cuando habló de la canción de Terminal War, y lo que hemos venido hablando pues todos mucho, ¿cierto? Como el tema de la estigmatización que vivimos muchos y que vivieron muchas personas en el país alrededor sobre todo del deber ser, ¿cierto? De cómo se debe comportar una persona en la sociedad, como lo marcaban los paramilitares, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo vivimos acá. Sin embargo, yo siento que eso lo podemos incluso
como esa manera de cómo las personas se deben comportar. Incluso también lo podemos nosotros llevar a otros lugares, incluso a la misma escena del metal, que también de alguna manera quiere, digamos, que marcar unos lineamientos de cómo debe ser un rockero, qué debe escuchar, cómo se debe mover, cómo se debe comportar en redes. También de alguna manera ahí hay como una especie de marginación alrededor de las personas de que no se mueven en ciertas dinámicas o de ciertas formas, ¿cierto? Y quiero relacionar mucho el tema de la estigmatización porque relacionándolo ya como con el tema de la pregunta de la autonomía y el empoderamiento, también tenemos que hablar mucho de que en los artistas o en el gremio artístico también hay una especie de estigmatización alrededor de la manera en cómo los artistas debemos acceder, por ejemplo, a un recurso público para el arte, ¿cierto? Y es un tema, pues, digamos, lo que de pronto no lo hemos conversado, pero que pienso que es muy pertinente en este momento, porque cuando hablamos de autonomía, pues está muy bien como la independencia del pensamiento, la independencia también creativa, e incluso trabajar con las uñas, ¿cierto? Como lo hacían las bandas en los 80s, en los 90s, por ejemplo, el ultrametal de Medellín, que tocaban con un transistor de una cosa, que ellos mismos creaban sus guitarras y todo ese asunto. Eso también tiene que ver mucho con el tema de la autonomía, pero también siento que desde los mismos rockeros y los mismos metaleros y desde la misma escena ha habido una estigmatización porque nosotros pasemos a empoderarnos también del recurso público para obviamente potenciar nuestras creaciones, ¿cierto? Siento que la palabra estigmatización está en todos los sentidos y no solo la marcaron los paramilitares en los 90 y en el 2000, sino que ha sido también como una forma de nosotros casi que diferenciar todo, marcar todo, y hablo en temas no solamente de cuando nos referimos a lo público y a lo político, a las militancias, sino también por ejemplo, en cómo los rockeros a veces vemos también a los actores armados, sean los que, de alguna manera, los que han hecho como, de alguna manera, los que han estado como al margen de la autoridad, pero también como nosotros hemos estigmatizado incluso la autoridad misma, ¿cierto? Deshumanizándolos también, como hemos deshumanizado también a todos los actores del conflicto. Entonces pienso que el tema de la estigmatización es muy pertinente, como que lo discutamos de pronto un poquito más a fondo, porque tiene mucho que cómo relacionarse con la pregunta reciente del tema de la autonomía y cómo también el artista tiene que trascender como esa capacidad bueno, está bien, soy autónomo, pero en qué medida también yo demando del Estado también unos derechos que deben ser también, digámoslo, otorgados porque nosotros estamos pagando unos impuestos, porque también, digamos que tenemos derechos unos derechos culturales también que estamos reclamando y que de pronto hay muchas bandas se han quedado como cortas, ¿cierto? Se ha quedado como en el tema de la autonomía y por ese asunto, digamos que de alguna manera también no crecen, porque obviamente las dinámicas culturales y las dinámicas de una banda también son muy difíciles de sostener en el tiempo si uno no entra también como en otras dinámicas de apertura con respecto a los recursos también públicos, siendo autónomo, ¿cierto? Entonces quiero dejar hasta ahí. No sé, bueno, pues entonces, precisamente partiendo de lo que propone Julián, pues, ¿qué podríamos profundizar dentro de esta misma pregunta respecto a la estigmatización? Pues que, digamos, en ese tema de Julián aquí me movió la cabeza y es de un proyecto que tuvimos acá con el profe Carlos y que con Carlos Fabián también, ¿no? De hacer como una investigación en música metal acá en Colombia. Pero entonces, digamos, en ese caso los recursos públicos, como aquí, digamos, no hay una nación construida, incluso sale uno de mis colegas diciendo que nos identifica la bandeja paisa. Perdón, me van a echar por eso, pero tenía que hacer el mal chiste. ¿Sí? Y entonces, pues, aquí como siempre, yo aquí sí voy a ser muy despectivo y muy, sí, porque es una cosa que a mí ya, digamos, desde donde estoy me tiene como muy cansado, ¿sí? Y hago mucho la comparación. Otros países que no tienen ese concepto de nación, por ejemplo, en Canadá, las emisoras tienen que poner un 30% de material canadiense, pero no importa el género musical, mientras que el artista sea canadiense.
¿sí? Acá si no tiene un acordeón, no es una anciana pegando alaridos sobre un río, no le van a parar bolas. Entonces, digamos que eso también genera como cierto cansancio, ¿sí? Como de decir, vea, es que esto también es música colombiana, o sea, esto es metal, rock, punk, lo que se les ocurra, hecho por colombianos. Y pues aquí Karen nos ha dado sopa y seco de cómo hay bandas que tratan temas colombianos, lo tratan desde el metal. Entonces, digamos que está como todavía esa como noción como medio infantil que hace se ve, ¿no? O sea, si no es como lo que nosotros consideramos, pues eso no llega y precisamente fuerza un poquito más como esa cuestión. Y eso es una forma de estigmatización de lo que habla aquí Julián. O sea, si no es como dentro de unos cánones musicales, no es válido, ¿sí? Entonces, y por eso es como, se me sale aquí lo peleón, ¿sí? Y bueno, me caigan encima. Y bueno. Entonces, eso es como lo que digamos, ahí hay como esa espinita que tenía yo en el costado. Bueno, y en cuanto a la participación de las agrupaciones para las distintas becas, yo personalmente he encontrado que las mismas bandas se cansan, en efecto, porque participan, hay un montón de convocatorias y no son escogidas por alguna razón. Entonces, yo creo que las bandas tienen que en efecto, echar mano a lo que está ofreciendo el distrito, porque sí hay algunas. Sin embargo, también hay que como salir de la rosca que llamamos nosotros. Aquí en Bogotá, por ejemplo, ha sido un poquito más evidente, o sea, se ve que siempre en esas becas distritales están las mismas agrupaciones de siempre. Entonces ahí es cuando yo creo que las otras agrupaciones se cuestionan en realidad qué es lo que se está haciendo para promover la música en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia. Entonces, yo no sé si eso esté sucediendo en la parte de Antioquia, que también hayan convocatorias y que siempre sean como las mismas agrupaciones y no haya una expansión total para darle la oportunidad a todos, ¿no? Pero en efecto es un problema que ha venido frenando algunas para dejar de participar en esto. Entonces, puede ser un problema. Sí, no, yo creo que hay estigmatización desde afuera, pero también uno de los que más se estigmatiza es el rockero mismo. O sea, el rockero arranca planteando, es que el mundo no me quiere, es que yo soy distinto, es que yo... Y resulta que, pues es que a mí me sacaron del trabajo fue por ser rockero, no, nos sacaron tal vez por ser malo, porque no cumplió, pero pues por el rock ya esa es otra cosa, ¿sí? Entonces ahí aparece ese tipo de cosas. Lo que dice Julián me lleva a pensar en esa dualidad muy, digamos que tiene muchas bandas. Bueno, participamos en un evento grande, el evento más grande que tenemos nosotros es Rock al Parque. Y es como si fuera el superestrellato, pero la pregunta es, ¿y después qué? Pues nada, ahí hay un CD y qué, hay un público, hay una formación de un mercado para poder que el músico viva de su música, de su arte. Es muy complicado, o sea, es decir, la gente no gasta, pero además también la gente, digámoslo de alguna manera, también hay que mostrar también un buen producto. Hoy en día, pues una de las cosas que digamos, eso sería, yo no sé si decirlo de esa manera, pero hay muchas bandas y todas las bandas arrancan, bueno, muchas bandas arrancan, pues bueno, arranquemos haciendo tupa tupa a ver qué pasa, pero no se puede quedar toda la vida ahí, sino que tiene que trascender un poco, así sea haciendo ruido. Pero digamos que hay una cuestión, y cuáles son esos escenarios que la sociedad tiene para que usted lo haga, los recursos. Bueno, yo lo puedo hacer, pero ¿qué banda se autosostiene realmente? Los instrumentos son costosos. La puesta en escena de un escenario, de un concierto, pagarle a un ingeniero. Yo creo que la mayoría hemos ido a un evento donde sale la banda nacional y suena feo. Y se sube la banda internacional y tiene un ingeniero de sonido de allá, alguien que está controlando un máster y ¡pum! Suena perfecto. Y uno dice, ¿qué pasó? Pues que aquí hay ingenieros, que aquí está una cantidad de gente, un equipo trabajando en el rol de la banda. Y no es solamente, bueno, los cuatro que subieron y no hicieron ruido. Pero sí, hay una cosa que es interesante mirarla. Y yo creo que pues es llegar a un estado superior de que, pues bueno, la estética es importante, pero más allá de la estética,
Es el asunto de mirar de lo que uno hace, la calidad que tiene la gente para hacer lo que hace. Claro, y es que ahí es donde yo tomo lo de Carlos ahora hablando como de producción y demás. Yo creo que también es difícil, lo que él dijo, lo de la banda como empresa y la banda, yo creo que esa es una de las dificultades que tienen las bandas y ya que tenemos a Julián de una banda pues de harta trayectoria, es que muchas veces como que no se es claro qué se quiere lograr con esa banda, ¿sí? Para mí es válido tanto la banda que solo quiere tocar por los amigos y pasar un buen rato, a aquellos que quieren un proyecto, digamos, lo más serio, de mucha más proyección, no sé, de pronto girar afuera. Sí, entonces eso a veces yo creo que ahí sí fallamos cuando estamos como músicos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sí? Tener algo en Bandcamp para que, listo, chévere, está bien, y es consecuente. ¿Sí? O pues ya precisamente lo que dicen tanto Carlos como Julián, o sea, si usted se quiere proyectar, hacer giras, esto es de un trabajo duro, esto no es para cualquiera, o sea, muchos se estrellan, se ahogan y terminamos de profesores. Entonces, eso es... Sí, entonces... Entonces eso es como lo que también tengo que, como que no se espera a veces una actitud que uno oye en la gente es como que esperan que, oh sí, tienes una banda, qué chévere, ya te vamos a apoyar y vamos a comprar tus camisetas. No, hombre, a veces hay que también proyectarse y hay que ganarse ese público y ganarse esos espacios también. Yo creo que ahí sí también es parte y parte, ¿no? Bueno, yo quiero referir de pronto algo antes de cerrar como esa pregunta y también como pensando mucho acá en el tema de la autonomía, escuchándolos pues a ustedes, siento que también cabe como abordarla desde el siguiente aspecto, y es que, por ejemplo, ahora es muy fácil ser autónomos en el sentido de que cualquiera se puede grabar muy fácil, ¿cierto? Antes, cuando no teníamos como los recursos, digamos, los tecnológicos, era muy difícil que las bandas tuvieran que acceder a un estudio de grabación, que tuvieran instrumentos, pero ahora cualquiera puede tener un home studio y crear su propia canción y publicarla, ¿cierto? Eso se volvió también una cosa, digámoslo, muy fácil, que también tiene que ver con esa autonomía. Pero también surge otro elemento que siento que es muy importante nombrarlo y que incluso es muy importante que las bandas reflexionen en eso, y sobre todo es como en la autonomía sonora, porque es que ahora hay una gran cantidad de bandas, pero todas suenan igual. Entonces, ¿cuál es su autonomía también sonora, su autonomía del pensamiento? ¿Cuál es como el ejercicio que ha hecho usted de reflexión para llegar a un discurso narrativo o a una música? Y ahí creo que también nos falta mucho. Vale, bueno, pues ya vamos a pasar pues a la última pregunta del conversatorio. Ya también habrá espacio para si hay preguntas del público, pero pues continuando con las preguntas, pues la última dice, ¿qué hechos de la historia reciente de Colombia considera que han afectado a la escena del rock, el punk y el metal? Puedo decir que la que decía yo anteriormente, la de la marcha en mayo, esa impactó bastante. No solamente a Perpetual Terminal War, sino también estaba esta banda que se llama Régimen de Villavicencio. Había otra, Impunity también estaba, o sea, se movieron todos juntos alrededor de este movimiento social. Entonces fue interesante verlas a todas, y tanto como en el movimiento, como desde también detrás de sus redes sociales mostrando un apoyo al problema. Entonces yo creo que eso. Vale, por acá. No, yo me sumo a lo que acaba de decir Karen claramente. Además, podemos ver que estas pasadas marchas sí fueron como un punto clave, no solo para las escenas, es para la sociedad colombiana. O sea, mucha gente ganó, pero también perdió amigos de acuerdo a las posturas que se tomaron frente a estas marchas. Y pues las bandas no fueron ajenas. Y ella, en Perpetual Warfare, que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, no me acuerdo en qué evento, durante las marchas. ¿Sí? Pero también lo que decían, algunos pasaban, ay, que por qué se ponen en eso, así, ¿sí? Y hablando de autonomía, yo sí digo, cada banda verá qué hace, ¿sí? Entonces, también, ¿sí? Y yo sí respeto el derecho como a protestar, como a decir que no, eso sí, no nos olvidemos como de lo fundamental, en mi opinión. Sí, claramente, de pronto los hechos en pandemia, ¿sí? Es interesante también ver ciertas cosas, digamos como el último ejemplo que yo he traído hoy es una banda de amigos míos que es Narcocracia, ¿sí?
que es muy curioso, que ellos empiezan con este tupa tupa que aquí critica mi profe Carlos, y hablando con él ahorita, con Leandro, el cantante de Narcocracia, él mismo me dijo, yo les dije, uy, pero le quitaron el tupa tupa. Y decía, ¿qué pasó? Y me decía, no, es que yo quiero que se lleve el mensaje, ¿no? Y que el mensaje se sienta con más rabia. Y ahí tuvimos toda una discusión si la rabia va con o sin tupa tupa. Entonces, pero claramente, pues, claramente, digamos que es una de las bandas como que más visiblemente habla como de la situación actual. Uno ve, ¿no? Estos impactos, ahora digamos que hay cierta esperanza de los antiguos manifestantes ya que quedó Petro presidente, vamos a ver cómo le va, ¿sí? Y eso es como lo que... O si no veremos canciones con Petro. Con Petro, sí, vamos a ver que ese cuál puede ser, o la desilusión con Petro, yo creo que la desilusión es como algo que también muy constante, pero bueno, eso ya es discusión para otro momento. Entonces, sí, claramente, de pronto, el tema de la pandemia también ha sido como cosas, lo que en algún momento cubrimos con Radio UN, ¿cierto? De cómo precisamente la combinación del encierro y esos home studios, pues nos están dando como unas soluciones buenas, regulares, malas, pero ahí están, ¿sí? Entonces, eso es como lo que diría yo impactó recientemente. Yo creo que las movilizaciones sociales son, o sea, es decir, permitieron muchas cosas, más allá de todo el desarrollo, como dice Alejandro. Hay una cosa que generó, si bien nos conocimos, porque conocimos muchas bandas que estaban ahí, y uno dice, esto tiene una afinidad política de este lado y de otro lado, también se ve un proceso de polarización dentro. O sea, yo siento que hubo una polarización venida desde todo el proceso electoral y desde las marchas que ponen a unos grupos a un extremo y a otros. O sea, en esa discusión que si bien es interesante ver y tomar partido por uno y otro lado, eso está bien. En todo caso, algo que caracteriza al rock es la posibilidad de mirar todos los escenarios, es decir, no ni tan malo ni tan bueno, sino que, es decir, llegar a la polarización es seguirle el juego a todos, a los partidos políticos tradicionales, a los que siempre se han debatido, y por algo lo que siempre se buscó fue precisamente tener un espacio, una música que permitiera plantear posiciones para que sea, o sea, al que le caiga el guante, pues que listo. Y sin embargo, terminamos con grupos de derecha muy radicales y grupos de izquierda súper radicales, y hay otros que están en la mitad y que uno no sabe para dónde cogen. Entonces, está ese punto que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, toda banda, aunque diga que no tiene posiciones políticas, tiene posiciones políticas. Pero lo otro que sí dejó el asunto de la pandemia fue precisamente una gran explosión de canales de música, de tecnología, de cosas que permitieron conocer una gran cantidad de cosas. Yo me imagino que todos estos espacios, tanto los físicos como los virtuales, los programas de radio, la cantidad de entrevistas a músicos que se hicieron, permitió como hacer un balance por lo menos de qué era, cómo estábamos nosotros y compararnos con todo el mundo. Porque es que de un momento a otro alguien tenía su emisora de radio y ya podía contactar a alguien de otra banda en Brasil, en Argentina, en otro lado, y tenemos a... Y esto también provocó la emergencia de una cantidad de comunicadores que fueron altísimos, que ahora ya se han ido decantando como tantas cosas. Y este fenómeno de lo que hemos hablado con algunos de las bandas de una sola persona, es decir, la posibilidad de que aparece una persona que puede hacer con la tecnología una cantidad de sistemas, todo un ensamblaje y presenta una puesta en escena para el mundo, aunque es solo él. O sea, aquí tenemos un caso. Entonces, ese tipo de personajes sobre los que ya hay cualquier cantidad de documentales y gente que, pero claro que no se queda lejos, es como la contraparte, porque siempre los muestran aburridos, solos, por allá metidos en ellos mismos, pero este no es así. Pero ya se demuestra eso, conocimos a personas. Por ejemplo, ahí está Julián, y uno dice, bueno, está Julián y la banda, y mucha gente a través de estos escenarios está conociendo. Yo creo que este cambio no podrá escribir la historia del rock y del metal a partir de lo que está pasando, el redescubrimiento de los viejos, porque estamos hablando otra vez de volver a escuchar y con todos estos programas que están saliendo cada vez más, de qué pasa en los 60, 70, el programa de radio de la Radio Cadena Nacional, que está, bueno, pues rompiendo
y está haciendo un trabajo interesante a lo que se está haciendo en medio de los eventos regionales, nacionales, internacionales. Eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque pues, estamos encontrando, por fin, aunque pues, los polos siguen siendo fuertes. Julián. Bueno, yo coincido con ustedes también en que como los hechos más recientes que obviamente afectaron no solamente a los artistas, sino a toda la población, digámoslo, colombiana, obviamente fue el tema de la pandemia, ¿cierto? Donde se incrementaron no solo las muertes, sino las muertes, pero no solo las muertes por enfermedad, sino las muertes por suicidio, el incremento también de pacientes psiquiátricos, las relaciones internas entre las familias también fue algo muy tenso de manejar, que seguramente, obviamente, nos afectó como a todos, no más por mencionar cuántos artistas también perdimos, por ejemplo, el amigo Herejía, acá en Medellín también tuvimos muchos artistas también que murieron en pandemia, y de alguna manera ahí hay una afectación obviamente directa, ¿cierto? Física, de la presencia de muchos artistas que también fallecieron en el tema de la pandemia. Y el otro fue obviamente la movilización social, que sin duda generó un cambio histórico, que no sabemos hacia dónde va a ir y no sabemos qué tan bueno vaya a ser o no vaya a ser, pero hay un cambio histórico que es notorio y bueno, son como dos asuntos ahí que han sucedido y que obviamente nos afectan a todos como sociedad. Listo. Bueno, pues aquí ya cerramos como tal con las preguntas del conversatorio. Ahora pues damos un espacio para el público. Si tienen alguna pregunta que quieran pues plantearle aquí a los panelistas, pues también para ya ir cerrando el conversatorio. Entonces pues... Tenemos una pregunta, pero es muy bacano hacerlo acá en un lugar donde pues, simboliza ese periodo de rebeldía y empezar a ejercer una autonomía. No sé si decir nacional, porque eso es complicado, pero bueno, se entiende la idea. Ahora bien, me parece que si bien queda implícito en varias cosas que ustedes mencionaron, en todas las carántulas y las letras que mencionó Karen, y esa rabia que si va con tu pauta o no, sí es importante tener en cuenta que, digamos, como la percepción estética, yo me alineo completamente con la de Julián, el arte como medio de expresión que no tiene por qué ser moralizante. Sí lo es bacano, pero eso ya verá cada uno. No tiene por qué serlo. Ahora bien, sí hay que tener en cuenta que si estamos hablando de músicas extremas, metamos a los indulgentes. Nosotros no tenemos la misma sensibilidad y la misma estética que el resto de la sociedad. Sin embargo, si vivimos en esa misma sociedad y aquí, pues no sé, los más viejos cuando nacimos, ya el conflicto llevaba un montón de años también. Entonces, esta vaina se vino naturalizando de una forma que la sociedad, o lo decía de manera amarillista, pero y ojalá ya pasen las reinas de los deportes, mientras que nosotros, inclusive los que hemos vivido en Bogotá, que como dijo Alejo, el susto del mundo era ver un carro viejo parqueado porque había un carro bomba, también vivimos violencia, pero es muy diferente a la que vivió, digamos, Julián. A nosotros, Alejo pudo tener cresta, pelo largo, yo también, ambas también. Y no había ese temor acá. Sin embargo, la violencia se naturalizaba, pero uno, lo cierto es que no empieza a hacer metal, punk o rap, porque está contento con la sociedad y cómo se está viendo ella. Creo que faltó eso de introducción. Precisamente esta música se relaciona con el conflicto, porque si bien es la música más agresiva, es la que puede hablar más descarnadamente, que es lo que tú sí mostraste en las letras, acerca de esa violencia. Y claro, muchos gaiteros, muchos grupos vallenatos han hablado del conflicto a favor de la tierra paramilitar o en contra de lo que se ha vivido en algún sitio. Sin embargo, no es bien visto socialmente. Voy a cantar acerca de cómo me le voy a comer las tripas a este que acaba de matar. Nosotros sí podemos hacer eso. Entonces, en ese sentido,
recurriendo a la historia, por supuesto, pero también a la libertad creativa, artística, podemos retratar de una manera más descarnada el conflicto. Y por eso es importante no hablar de la música como que quedó un poquito así la cuestión, sino precisamente de estos sonidos extremos que sí enfrentan, no necesariamente para criticar, mi amigo, a veces solo es generar memoria, a veces inclusive es apoyar una acción, a veces rechazarla, pero sí narrar de manera, visual no solo musicalmente, también gritando más duro esa violencia. Añadir. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene de pronto una pregunta por acá? Sí, básicamente es un agradecimiento personal. Primero que todo, Carlos, como colega, creo que te sorprendiste y me sorprendía gratamente allá los alumnos, en el sentido de que hoy el código se se entenderán que vengo por toda esta historia y todas las circunstancias. Y tuve una excelente clase hoy, porque mi hijo, el rockero y todo lo que ustedes se puedan imaginar, y no, aún más, hoy trabaja en una multinacional y arranca, como no vamos a digitar, a mirar conciertos en Europa. Y todavía no he podido digitar, asimilar todo ese proceso y que manda fotos maravillosas. Entonces es un agradecimiento muy grande. Y también, como le decías tú, es un ícono importante, porque acá la universidad ha hecho eventos como, por ejemplo, hace 25 años, el tema de Chojalí. Eso trae también consigo todo el concepto de libertad, de inclusión. Entonces es un agradecimiento especial, pero me siento honrado por tu invitación, que fue una sorpresa para mí, para ti. Gracias. Por aquí, ¿tú? Bueno, pues en principio muy interesante el trabajo como relacionado con este contexto de identidad y cómo se puede plasmar en diferentes contextos y cómo termina influyendo en la caracterización de la música. En principio, digamos, podemos ver a nivel histórico cómo diferentes guerras o diferentes situaciones de conflicto pueden permear las dinámicas de las bandas musicales, en cómo expresan ciertos sonidos, la utilización de ciertas dinámicas, por ejemplo, en el metal industrial, de cómo se terminan por utilizar ciertos distintos tipos de riffs o ciertas bandas terminan jugando a algún mensaje que quieren transmitir. Entonces, una pregunta que quería plantear es, en el contexto sudamericano, o más específicamente en Colombia, si hay algún tipo de caracterización musical, o sea, un sonido en específico, o unas dinámicas grupales específicas de cómo la puesta en escena, por ejemplo, plantear algunos tipos de bandas o algún tipo de sonido puede llegar a reflejar ese conflicto en términos de, venga, esto me genera identidad como fan de este grupo, porque sí, habla de un conflicto, pero más allá de eso me deja esa sensación de molestia, sensación de que algo está pasando. Entonces quería preguntarle si considera que hay una dinámica en la estructura musical, en términos de escala específica, que utilizan las bandas, el tipo de efectos de sonido, como lo mencionaba el profe Alejandro, en el punto de la caracterización de los samples. Se utilizan ciertos tipos de samples para referir a cierta economía, como fue con el surgimiento del industrial, con la parte de las fábricas y todo eso. ¿Existe algo específicamente acá en el contexto colombiano que refiera a ese conflicto que haya dado esa fuerza o esa influencia en el metal o punk, rock? Quiero digan porque sí, no, y además que a mí me gusta mucho un álbum de Víctor Morten que utiliza otros instrumentos diferentes a los que normalmente conocemos dentro del metal, ¿no? Julián, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo siento que también el mundo se está moviendo y digamos que hay una memoria también de las bandas de los 90, de los 80 y de los 90 de acá, que de alguna manera también marcaban una diferencia con respecto a las bandas del mundo. Pero esa diferencia también estaba mucho marcada por la marginalidad, es decir, porque aquí no había con qué hacer música.
Entonces, de alguna manera, eso también marcó un sonido de la época del metal y de la música, digámoslo, suramericana, y era también marcado mucho por esas condiciones en las que ellos tenían que crear su música, ¿cierto? Yo siento que ahora hay también una renovación generacional de las bandas de metal de Colombia, que obviamente ya obedecen a un contexto totalmente diferente donde digamos que muchos hemos tenido las posibilidades de acceder a la educación y por medio de esa educación también hemos tenido la posibilidad de formar también no solo una estética y un conocimiento y unas posibilidades, digamos, de pensar y de reflexionar la música de maneras diferentes y de nutrirlas con el contexto. Y hay algo muy especial, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en Vital Mortem, y es no renunciar al lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, al castellano. Yo me sigo haciendo mucho la pregunta por qué las bandas colombianas siguen cantando en inglés, un idioma que no entienden, que muchos no entienden. Y pienso que como la poesía latinoamericana, por ejemplo, ¿cierto? Que muchos han defendido. Esa apropiación también del lenguaje que tenemos como propio, marca también una gran diferencia en la poética, en la manera de narrar la música y en la manera de expresarla. Yo recuerdo mucho cuando nosotros escribimos El Río de la Muerte, por ejemplo, que lo firmó el sello de Rusia, Saitana Records. Él nos decía que lo que más le gustaba del álbum era que era cantado en español, porque sonaba totalmente diferente a las bandas de Europa. Y de entrada ahí hay una gran diferencia a la que muchos artistas también como, no sé, en su afán también por ser escuchados en otros países renuncian a su propia identidad. Y pienso que la dinámica tiene que ser al contrario, ¿cierto? En ese universo de sonidos y en ese concierto universal, nosotros tenemos que marcar una diferencia y esa diferencia tiene que estar obviamente rodeada de todo nuestro contexto sociocultural, de nuestros imaginarios y de toda la sonoridad que tiene nuestro país realmente para que podamos tener una voz y no ser como un remedio de las bandas europeas mal producidas, ¿cierto? Yo quería decir que algo y es a propósito de lo que dice Julián, y es hablando con Víctor Raúl Jaramillo, precisamente hablábamos de una nota que sacó que es alguien que comenta los discos en México, me ahora el nombre, que dice, bueno, eso del tal ultrametal, eso es ruido, dice el tipo, dice el presentador. ¿Cómo recuerdan el nombre? No, pero sí lo mexicano, perdón. Amusia. Amusia, sí. Dice, es que eso es ruido. Claro, cuando uno y hace 2 días hablaba con Víctor Raúl por el asunto del Congreso y decía, bueno, pero un poco, pues claro, ¿qué más quería que hiciéramos con esa tecnología que teníamos? Si hay algo que caracteriza el ultrametal es la ausencia de la técnica, ausencia de tecnología. Decía Carlos Mario, ¿cuál ingeniero de sonido? Nos dijeron, vaya grave allá el álbum y quién había detrás, pues un señor que tenía una consola pero jamás había ni escuchado rock y solo grababa los grupos vallenatos y la grupa, entonces dijo, no, pues hizo lo que pudo y pues nosotros también y para el colmo cayó un rayo y se dañó el equipo y sonó así. Entonces hay una cosa y es bien anecdótico, pero eso uno dice, bueno, esos son los sonidos de cuando dice uno Colombia, pues tiene el sonido de todas las falencias de la época, sí. Los 80, los 90. Pero cuando lo que dice Julián es cierto, aquí en la 19, alguna vez estaba aquí en Rolling Disc y llega alguien, y llega pues gringo, para decirlo así de esa manera, y llega y dice, bueno, queremos escuchar, entonces le saca, oiga, dice, inglés, no, algo en español. Claro. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque es lo raro. Pero para escuchar 20 bandas que valen y que suenan igualitas, que las de allá y las de allá suenan, se componen, no, pues más que se compongan, se graban los mejores equipos de nuestras producciones. Y lo otro, que no puedo dejar pasar esto, cada tiempo en la historia tiene su música. Yo acá en la sala hay un historiador que tiene un libro muy interesante que se llama Las canciones de la guerra, de los años 50.
México, recuerden ustedes las canciones de la revolución, también tuvimos las canciones de la guerra. Y esos sonidos en el metal son las canciones de la guerra de los 80, de esa violencia tan fuerte que les tocó. Y lo que decía Julián, no es que primero que le preguntan es, y yo creo que todo el que sale del país le preguntan, ¿y Pablo? Porque es que más allá de que lo hayan vivido, ¿no? Eso es una cosa que marca. Aquí nadie, afuera del país nadie le pregunta por guerrillas, por no sé qué, todo es Pablo. Y de una vez Pablo es el sinónimo de la violencia enmarcada en una gran cantidad de cosas. Entonces yo creo que la música en Colombia se le nota mucho en eso. Cuando ya pasa a parecerse a lo de afuera, bueno, ya pierde el encanto a veces. Es que yo creo que ahí precisamente, ya que lo estamos viendo desde el conflicto, el ejemplo del ultrametal es muy bueno, porque estábamos hablando hace un rato que ese mismo conflicto y esas mismas falencias pues llevan a este sonido tremendamente ruidoso, áspero, crudo. Pues es que también hay que ver ellos que les llegaba de metal de fuera, o sea, lo que se alcanzaba a traer, ¿sí? El cassette, de pronto el vinilo, el más arriesgado, ¿cierto? Pero miren que ese mismo conflicto fue el que pudo frenar, yo creo que fue uno de los factores, no el único factor, pero sí uno de los factores que frenó una posible evolución del ultrametal en algo distintivo. Porque como supimos, algunos de estos músicos pues fueron asesinados, hemos hablado ya de este tema en Cariato, y uno ve pues es que entre eso que se aburren y demás, y el otro factor es que sí, a veces sí tendemos a verlo de fuera como más wow, ¿cierto? Entonces, después aparecen bandas en la misma Medellín que imitan, digamos, el estilo noruego, vuelvo, insisto, anda a ver a qué hace, pero ya se pierde como ese lo que dice Carlos, como ese saborcito. Pero entonces también es lo curioso, que es lo que vimos en metal.co en alguna vez que hablamos con Carlos Mario y demás, como bandas que ahora quieren replicar, que son como unos simulacros de esas bandas de los 80s, pero la tecnología ha cambiado y a veces cuando uno es deliberadamente crudo, pues no sale tan bien, ¿cierto? Entonces yo sí creo que el mismo conflicto fue algo que ayudó a truncar como digamos esa posible evolución, pero eso no quiere decir que no se pueda hoy en día lograr de pronto no un género musical o un subgénero como tal, pero sí por lo menos un flavor, ¿no? Un estilo de que uno escucha y dice, ah, carajo, esta banda es colombiana, ¿sí? Pues no hay que olvidar las agrupaciones de metal andino, ancestral, etcétera, que ellos también tienen su marca, no solamente musical, sino también, otra vez, vuelvo a lo visual y también en las letras. Por ejemplo, yo quería mostrarles dos que hacen una representación mucho más, las dos últimas. Dantalian y... Sí, por ejemplo, este álbum de Dantalian, o sea, si ven la representación gráfica, de una vez nos trae a Sudamérica, ¿cierto que sí? O la otra agrupación que ellos, bien visualmente no decimos de una vez ya Sudamérica, pero digamos, toda la interpretación musical se hace con instrumentos tradicionales. Entonces, ese tipo de sonidos, pues, de una vez nos traen acá. De pronto las letras no están tan relacionadas con el tema de violencia y conflicto, pero sí con el tema de la historia de la colonia, de quién es este Dios, no sé qué, el Muisca, de dónde salió, o incluso ellos interpretan canciones en Muscubún, como Apollo's Genocide. Entonces, yo creo que eso es muy representativo en las agrupaciones colombianas y también de Bolivia, Ecuador y Argentina. Julián. Sí, estoy. Pues no sé por qué yo inicié hablando. Entonces, Vale, sí. me perdiste. Ya me perdí, ya se me ya el tiempo. No, pues, no sé si hay alguna otra pregunta.